Hola, profe. No lo escucho, profe, tiene el audio apagado. Ya, vamos a empezar la clase de hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre una aplicación de la topografía que muestra los proyectos longitudinales a partir de los perfiles. ¿Ya? Entonces, el trabajo topográfico que se hace aquí puede hacerse con el nivel de ingeniero, tal como lo estábamos haciendo en los ejercicios, tomando puntos en el eje longitudinal y algunos puntos transversales. Y con eso nosotros representamos el área donde puede estar ubicado, por ejemplo, como en el caso de esta imagen, un proyecto de pavimentación. Hay varias formas en la realidad de cómo se hacen estos trabajos. Normalmente estos trabajos tienen ingeniería. Pepito sabe que no tengo audio y no se mueve en esto. ¿No tiene audio, don Ramón? ¿Me está escuchando, Ramón? ¿Los demás tienen audio? Sí, profe. Sí, profe. Que tengo el micrófono abierto. Sí, tío. Perdón, sí, profe. Ya, entonces, como les decía, igual que en las otras clases, les voy a mandar al final la grabación de la clase para los que tengan problemas de conectividad. Entonces le estaba diciendo que una de las aplicaciones de la topografía consiste en hacer levantamientos para proyectos viales y algunos otros proyectos que son longitudinales. ¿Qué quiere decir eso? Que son mucho más largos que anchos. Por lo tanto, la faja que yo tengo que levantar corresponde al área donde se van a hacer esos trabajos. El ejemplo más claro de esto es una obra vial. También se usa este sistema de perfiles longitudinales y transversales para representar la forma del terreno en los proyectos de alcantarillado y agua públicos, en la obra de pavimentación de distinto tipo, como dice aquí en el texto, en obras de regadío, que son los canales, proyectos de colectores de alcantarillado y otras obras civiles en que interesa levantar una faja que es muy larga y no es tan ancha. Entonces, la información que se muestra en los planos topográficos de esto parte con un levantamiento general de la zona, que se puede hacer con otro equipo, con taquímetros, con vuelos aéreos, con GPS, con estaciones totales, que permiten hacer el plano de planta de la faja. Pero de todas maneras, independiente que se usen equipos electrónicos, lo normal es que los perfiles longitudinales se hacen con un nivel de ingeniero. De buena calidad, sí, un nivel con buen alcance, con buena precisión, de manera que el levantamiento del perfil sea lo más exacto posible. ¿Ya? Entonces, independiente de que acá se pueda hacer el levantamiento con una estación total, por ejemplo, es probable que el perfil longitudinal, la medición que se hace en terreno, se puede hacer y se hace muchas veces con un nivel. El nivel es más preciso para obtener cotas cuando está bien usado, es igual de preciso que una estación total. ¿Y cómo se hace eso? Tomando puntos, tal como lo vimos en los ejercicios anteriores, pero aquí se van tomando puntos a lo largo del eje longitudinal del proyecto. Y con eso nosotros hacemos un perfil. Y esa información se usa para distintas cosas, se usa para el trazado, después cuando ya vamos a construir, nosotros podemos trazar a partir de la información que entrega el plano de perfiles longitudinales y transversales. Podemos calcular los movimientos de tierra, y después se usa durante la construcción para trazar los distintos niveles que se necesiten. ¿Ya? Entonces,
para interpretar estos planos, el plano de topografía va a tener un plano de planta, y va a tener trazado el eje longitudinal del proyecto, y ahí van a estar anotadas las cotas longitudinales. Y además de la planta, hay un plano que es un perfil. Vamos a partir con el perfil longitudinal. Como el nombre lo indica, el perfil longitudinal se supone que es, aquí está la definición, aquí arriba, una representación gráfica del terreno, aquí hay una imagen del terreno, en que se hace un corte imaginario en el eje longitudinal del proyecto. Estas imágenes son solo ejemplos que muestran cómo queda la información después que se hace el corte. El corte se hace para poder dibujarlo, ¿ya? En terreno lo que yo hago es medir las cotas de los puntos sobre el eje longitudinal. Y eso yo lo represento en corte, en un plano de corte. Ese corte queda de esta forma, después que se toman los puntos. Chao. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí ¿ya? Además del perfil longitudinal, también se van tomando perfiles transversales cada cierta distancia. Los perfiles transversales es un corte también, que se hace a partir del eje longitudinal, una cierta cantidad de metros hacia la derecha y hacia la izquierda, y se hacen cortes transversales, que son más cortos. Tienen que imaginarse que una carretera podría tener varios kilómetros de largo. Y por ejemplo, cada 25 metros se puede ir tomando un corte transversal. O sea, son muchos cortes transversales. Y el plano longitudinal es uno solo. Entonces, esta figurita, lo que pasa en terreno es que nosotros marcamos sobre el terreno natural una línea que indica la posición donde va a estar el eje del proyecto. Y en esa línea hacemos una nivelación. Cada 25 metros, por ejemplo, o cada 20 metros, se toma un punto para mostrar la forma del terreno. Y eso después se dibuja como si fuera un gráfico XY, que aquí está puesto en perspectiva, no es que uno lo dibuje así, solo para el ejemplo, que representa un corte que pasa por el eje longitudinal. O sea, si yo cortara el terreno por el eje longitudinal, se vería así. Y esa línea negra, donde estoy pasando el cursor, es lo que va a quedar dibujado en mi plano de perfil longitudinal. Es la forma del terreno natural. ¿Cómo obtengo yo las cotas? Parto de un punto, mido la distancia a la que va el primer punto del perfil longitudinal, que pueden ser 20 metros, 25 metros, depende del tipo de proyecto, y tomo un punto. Y después voy así cada 25 metros, por ejemplo, cuando los terrenos son más o menos planos. Calculo las cotas y las dibujo en un gráfico. Ahí abajo hay una nota de un apunte que está súper claro de esto, que lo pueden ver como para consultar. Es complementario nomás. Pero ahí salen hartas cosas interesantes. De ahí les dejo el enlace. Entonces, para que esa silueta quede bien representada, yo uso un sistema de coordenadas X, Y, igual que un gráfico. En el eje X voy anotando las distancias, aquí, entre un punto y otro. Y después en el eje Y yo coloco la cota que corresponda. Le doy una cota al eje 0, al punto 0, y de ahí subo a la cota que medí en terreno. Y así puedo dibujar esa línea. ¿Se entiende más o menos esa explicación? De por dónde pasa un corte longitudinal del proyecto. Sí, profe, clarito. Ya, entonces, aquí hay otra situación de qué pasa
cuando el terreno natural es muy accidentado. ¿Ya? Ahí, cuando yo hago el levantamiento, aquí ya está hecho el corte, pero es esquemático. Imagínense que estuviera todo el cerro aquí puesto. En ese caso, lo que pasa en terreno es que uno traza esa línea en el terreno que representa el eje longitudinal. No siempre una línea recta. Si el proyecto tiene curvas, el perfil longitudinal, el eje longitudinal también sigue la curva. Vamos a volver a la imagen anterior. ¿Ya? En este caso, hay un proyecto de pavimentación que considera una curva, si se fijan. El eje longitudinal también sigue la misma curva. Y yo voy tomando los puntos sobre ese eje. Por lo tanto, si yo estoy en terreno y estoy haciendo la topografía para ubicar una calle, en terreno lo que se hace es replantear primero dónde va el eje longitudinal, incluyendo esa curvita. Se colocan estacas, se replantea ese eje y después sobre esa línea yo voy tomando puntos de la cota de terreno para poder dibujar el perfil del terreno natural. Si el terreno es planito, yo puedo ir tomando puntos cada 20 metros. Y después cada 20 metros hago un perfil transversal. En cambio, si el terreno es muy accidentado, como está en esta imagen, está un poco exagerada la imagen, sí, se hace lo mismo, yo trazo el eje longitudinal, pero ahora me interesa representar los detalles del relieve del terreno. Entonces, además de tomar los puntos cada 20 metros, tengo que tomar obligatoriamente puntos en cada una de estas situaciones donde cambia la pendiente, para poder dibujar esa forma, ¿cierto? Aquí hay una pendiente regular, parto de ese punto, aquí el terreno baja y después empieza a subir. Entonces tengo que tomar un punto aquí, un punto abajo y un punto arriba, donde cambia la pendiente. Si aquí tuviera un cambio intermedio, tendría que tomar un punto intermedio y llegar aquí abajo. Cosa que los puntos que yo tome también sean representativos. Y además tendría que ir tomando los que corresponden cada 20 metros. Ahora, en los perfiles longitudinales es súper fácil de hacer, porque en el fondo es dibujar un gráfico con coordenadas X e Y. En la X van las distancias y en la coordenada Y van las cotas. La única dificultad que tiene, no una dificultad, una característica de estos planos, es que las escalas, lo que dice aquí arriba, no son iguales. ¿Ya? Cuando yo dibujo los planos, acuérdense que yo trabajo a escala. Yo no lo dibujo a la dimensión real, le doy una escala para poder dibujarlo. En los perfiles longitudinales y transversales, por un tema de claridad de la información, se usan escalas distintas. En el texto dice, por ejemplo, las distancias horizontales, o sea, las que se ponen en este eje, en el eje X, que parten desde 0 y se van moviendo hacia allá, esas distancias, normalmente se dibujan a escala 1 a 1000. En cambio, las cotas, que son lo que se dibuja hacia arriba, no se dibuja a la misma escala, se dibuja, por ejemplo, a una escala 1 a 100. ¿Ya? Eso quiere decir que estas distancias aumentan amplifican la imagen. No están a la misma escala. Aquí está 1 a 1000, en cambio de aquí para arriba está 1 a 100. Por eso se ve un poco exagerado el cambio de las alturas. Pero eso es importante verlo cuando ustedes vean los planos, por ejemplo, los planos de pavimentación. También pasa lo mismo. Entonces, si uno midiera con un escalímetro, tiene que ir cambiando la escala. La escala horizontal no es la misma que la escala vertical. ¿Por qué hacen eso? Para que sea más fácil poder visualizar pequeños cambios de altura. 1 a 1000 es una escala súper grande, o sea, es como para dibujar algo muy grande para que quepa en el plano. Entonces no se ven los detalles chicos. En el perfil lo que interesa más que nada es ver las diferencias de altura.
Por lo tanto, esas diferencias de altura las amplifican, las dibujo en una escala que amplifique más lo que está dibujándose. Sobre todo por el tema de los pavimentos, en que hay cosas que si se dibuja todo 1 a 1000, por ejemplo, no se notarían las soleras, no se verían, quedarían tan chiquititas que serían como un punto. En cambio, 1 a 100 ya se ven. No lo hacen todo a la misma escala porque si no el plano quedaría muy largo. Entonces prefieren achicar las longitudes y agrandar las cotas. Eso lo podemos ver cuando les muestre un plano de pavimentación que nos va a servir el ramo de obras viales. Ahí vamos a ver planos de perfiles longitudinales de pavimento. Y ahí vamos a entender por qué se amplifica lo vertical. ¿Ya? Entonces, eso respecto a la gráfica, lo que sale aquí. En el eje X se colocan las distancias, hacia arriba, verticales, se colocan las cotas, y esas cotas están a una escala distinta que las distancias. Esa es la forma de representarlo. Y aquí está la explicación paso por paso. Yo no sé, la hice un poco más rápido. Vamos a leerlo igual. En esta figura, hay una línea azul, que es esta que está aquí abajo, donde se marcan las distancias horizontales medidas desde el origen. El origen es el primer punto que yo mido, el punto 0. Entonces ahí la distancia es 0. Y a medida que va avanzando el perfil, yo voy anotando las distancias a las que tomo los puntos. Y después eso lo dibujo en el perfil. O sea, aquí van distancias. La distancia del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, y así sucesivamente. Se colocan en ese eje. Estas líneas rojas representan la cota del punto en el terreno natural. Y eso está respecto a un nivel de referencia arbitrario. O sea, si esta cota, por ejemplo, la primera es la cota 103, yo aquí cuando empiezo a dibujar el perfil, dibujo una línea en un nivel 100, por ejemplo. Entonces, para dibujar ese punto, mido 3 metros y llego a la 103. ¿Se entiende? O sea, esta línea yo lo ubico a la altura que me convenga. Y de ahí voy trazando hacia arriba la cota a escala. Y ahí obtengo ese puntito dibujado. Después obtengo ese otro punto, quedan todos esos puntos dibujados en el plano, y después esos puntos se unen en el dibujo con una línea que va a representar el perfil longitudinal del terreno, que en este caso es la línea verde. Que eso es lo mismo que dice acá. Y las cotas de los puntos se toman en terreno, y se denominan de aquí en adelante en el texto como cotas de terreno. Entonces, la cota de terreno es la cota de ese punto, el que está en esa línea. ¿Cuál es la utilidad de esta representación? Que se pueden mezclar después que el topógrafo hace su levantamiento y que hace la nivelación de los perfiles y queda dibujado, se puede mezclar con el proyecto que hace el ingeniero. Y nos muestra las dos informaciones juntas, en un solo gráfico. Entonces, en esta figura que está acá arriba, se muestran todos los elementos que forman el perfil longitudinal. Lo voy a agrandar un poco porque se ve chico ahí, no me había dado cuenta. Ahora sí se ve un poco mejor. Entonces en esta figura están todas las partes que se dibujan en un perfil longitudinal. Esto lo podemos hacer a mano o en el AutoCAD, ¿no es cierto? Los software que usan los que diseñan pavimentos los dibujan de manera automática. Entonces, ¿qué cosa muestra el perfil longitudinal? Muestra aquí arriba el título. Acá está mostrando las escalas. Aquí ya no se ve más por el tema de la foto,
pero dice escala vertical 1 a 100, escala horizontal 1 a 1000. ¿Qué cosa? ¿Hay alguna consulta? Y la información que muestra es la que sale acá. Depende de cómo esté dibujado. Hay ingenieros que lo dibujan de otra forma, pero es la misma información que se pone de distintas maneras. Lo que es importante es que aparezca lo que es importante que aparezca en el perfil longitudinal son las distancias, que en este caso están en esa fila, y las cotas. Dependiendo del tipo de proyecto, también se pueden agregar otras cosas aquí abajo, como las pendientes y algunas otras cosas más respecto al diseño. En este caso acá tiene escritas columnas de terraplén y corte. Eso de aquí hacia abajo cambia de acuerdo a cada proyectista. Lo fundamental es que se van colocando las cotas. Las cotas pueden ser parciales o acumuladas, perdón, las distancias pueden ser parciales o acumuladas. Si son parciales, yo parto de la distancia 0 y a medida que voy avanzando van aumentando los metros. Las distancias parciales es la distancia entre punto y punto. Y las distancias acumuladas parten de 0 y van sumando las parciales. Y cuando ya hay un plano de proyecto, tienen que ir las cotas escritas, las de terreno, que sale aquí en esta parte del dibujo, dice terreno, y acá van las cotas del proyecto. Aquí no está lleno el cuadro, están puestas solamente las de terreno. Entonces esa es la información que sale escrita aquí a la izquierda. ¿Qué otra cosa tiene? Que la línea verde corresponde al perfil del terreno natural, sería esa, y la línea roja corresponde a la cota del proyecto. Si es un proyecto de pavimentación, va a ser la cota de la rasante. Si es un proyecto de alcantarillado, va a ser la cota donde va el tubo. ¿Ya? Y la gracia que tiene este sistema es que permite mostrar las dos cosas al mismo tiempo, que tiene hartas ventajas respecto al trazado. Ahí uno puede saber hasta dónde tiene que trazar, y también una importancia súper grande en el cálculo de los movimientos de tierra. Aquí habla de la rasante del proyecto. Como les digo, eso va a cambiar de acuerdo al tipo de proyecto. En todos los proyectos se llama rasante, pero ¿cómo se llama? Representa distintas cosas. En el caso de un proyecto de pavimentación, la rasante es la cota a la que está el pavimento terminado. ¿Ya? Si fuera una calzada, sería la cota de la calzada terminada, y como es un eje longitudinal, justo en el centro de la calzada. Si es un proyecto de alcantarillado, como les digo, la rasante va a ser la cota del tubo. Y normalmente ahí es la cota de la parte de abajo del tubo, de la base del tubo. Entonces depende para qué sea el proyecto, pero básicamente se representa aquí con la línea del proyecto la ubicación del proyecto respecto al terreno natural. ¿Qué otra cosa dice aquí? Entonces dice acá que cuando yo veo las dos curvas, yo puedo interpretar de inmediato la información. Entonces yo sé a qué distancia, por ejemplo, se producen estos puntos, y yo puedo calcular con algunas fórmulas que vamos a ver un poco más adelante, qué pasa con los movimientos de tierra. Y aquí es súper lógica la explicación. Ustedes tienen que ver que la línea verde representa la forma del terreno, y la línea roja es donde va a quedar el proyecto. Por lo tanto, en esta parte que le estoy mostrando ahí en la pantalla, si el terreno está más bajo que el pavimento, significa que yo ahí tengo que hacer ¿qué cosa? Si el terreno está aquí abajo y mi pavimento tiene que ir ahí arriba. Rellenar.
Rellenar, rellenar, ¿cierto? Y aquí, en cambio, a medida que voy avanzando, excavar. el proyecto se mete debajo del nivel de terreno. Por lo tanto, ahí tengo que excavar. Entonces aquí yo puedo ver las áreas de corte y de relleno que van a aparecer a lo largo del proyecto. Eso sirve para muchas cosas, no solamente para calcular los movimientos de tierra, también me sirve para organizar la faena y ver cómo yo muevo los camiones, por ejemplo, para llevar estas zonas de corte y a lo mejor ocupar ese suelo en rellenar esta parte. Y ese lo traigo para atrás y relleno esa parte. O sea, también sirve para organizar la obra. Y también me sirve para trazar después. Entonces tiene se usa harto esta representación, que parte de la topografía. Ahora, ¿cómo lo relacionamos nosotros con la materia de topografía? Que nosotros estas cotas las calculamos con una nivelación como las que vimos en los ejercicios anteriores. Yo recorro el terreno y voy tomando los puntos para calcular esa cota, la cota del terreno, cota de terreno, cota de terreno, y esas distancias yo las mido en terreno. O sea, yo digo aquí avancé 10 metros y tomé un punto, lo dibujo ahí. Avancé 10 metros más y tomé otro punto, le calculo la cota y lo dibujo allá arriba. Y así sucesivamente. O sea, este es el dibujo de una nivelación que se hace a lo largo del eje longitudinal. Entonces, este gráfico no es suficiente para calcular los volúmenes del movimiento de tierra, por ejemplo, porque me muestra en dos dimensiones, me muestra el largo y el alto. O sea, no puedo calcular un volumen. Me serviría solamente para calcular un área. Pero las áreas las voy a calcular a partir de los perfiles transversales. Lo normal es que en cada uno de estos puntos, donde yo tomé un punto del perfil longitudinal, yo hago un perfil transversal. El perfil transversal es igual que esto, pero se toman los puntos en el otro sentido, perpendicular al eje. Ya, entonces como les decía, si yo miro este plano, acuérdense que cuando yo estoy viendo los planos antes de que se construya la obra, incluso antes de ir a terreno, yo aquí me puedo imaginar cómo es el terreno y cómo es el proyecto. Pero en el eje longitudinal, me falta la información para saber qué pasa hacia los lados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa hacia los lados? Necesito saber, por ejemplo, qué pasa hacia los lados del eje longitudinal. Entonces dice acá en esta parte que se hace imprescindible los perfiles transversales en cada uno de los puntos del eje longitudinal indicados anteriormente. Entonces, a partir del eje longitudinal, yo tomo puntos hacia ambos lados. Y eso me permite representar la forma del terreno en la faja donde yo voy a trabajar. Entonces, igual que cuando yo hago el perfil longitudinal, hay que hacer los perfiles transversales. Se va midiendo la distancia desde el eje longitudinal hacia la izquierda y se van tomando puntos. Un punto, dos puntos o tres puntos, o lo que sea necesario hacia la izquierda. Se va anotando la distancia desde el eje longitudinal hacia la izquierda. Puede ser parcial o acumulada. Y después se hace lo mismo hacia la derecha, del eje longitudinal hacia la derecha. Y ahí ya tengo una idea del terreno completo. Ahí como que me lo puedo imaginar incluso en 3 dimensiones. O lo puedo dibujar en un croquis, etc. Y eso después se complementa con otro detalle que se llama perfil tipo. Y ese lo vamos a ver al tiro. Nos vamos a detener un poquito para explicar las imágenes. En este punto, en la foto de arriba, por ejemplo, es de una obra de pavimentación en que aquí ya se hizo una parte del movimiento de tierra. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que imaginarse que aquí ya se hizo un corte que sacó todo este terreno que había acá, porque antes este cerro continuaba
ocupando todo ese espacio, ¿cierto? Y aquí abajo ya tienen hecha el rebaje para la cota del proyecto. ¿Para qué me sirven los perfiles? Por ejemplo, pues yo podría calcular el volumen de toda esa tierra que se sacó en base a los perfiles antes de hacer la obra. Y eso me sirve para hacer los presupuestos, me sirve para una serie de cosas. Y después cuando yo llego acá a hacer esta excavación, yo puedo trazar, vamos a suponer que está el terreno como aquí, que está completo antes de la excavación, yo trazo el eje longitudinal sobre el terreno, que en este caso estaba aquí arriba, donde ya no está, no existe, y en base al perfil longitudinal, yo sé cuánto tengo que excavar hacia abajo, en cada punto, y eso lo puedo trazar. Y el perfil transversal me muestra a qué distancia hacia los lados tengo que excavar. Y ahí ya puedo hacer ese movimiento de tierra. Y aquí se notan los volúmenes. En una obra de este tipo, este es un volumen importante, ¿no es cierto? Entonces aquí igual tiene que ser preciso el cálculo de los movimientos de tierra, porque son partidas que inciden harto en los presupuestos. Aquí hay otro tipo de obra en que también se construye en base a un perfil longitudinal. Este es un canal que tiene unos muros de hormigón, está revestido con hormigón por los lados y por el fondo, y hay una faja a los lados que se empareja. Se puede emparejar para distintas razones, para poner una calle o para proteger el borde del canal. Entonces esto también lo definimos en base a un perfil longitudinal y en base a perfiles transversales. Entonces lo que dice después el texto es que además del perfil transversal hay una cosa que se llama perfil tipo, que muestra el diseño de la obra que va a ir construida de acuerdo al proyecto. El perfil tipo de una calle normalmente es una calzada con las dos veredas hasta las líneas de cierre. Y eso se va repitiendo a lo largo del proyecto. El perfil tipo de esto, por ejemplo, sería un elemento de hormigón aquí inclinado, una losa de hormigón en el fondo y otra losa allá arriba, más una parte plana a ambos lados. Es el perfil tipo. Y eso se va repitiendo a lo largo de todo el canal, con la única diferencia es que va cambiando la cota del fondo y la del terreno, que eso lo muestra el perfil longitudinal. Entonces aquí hay una secuencia de cómo se hace este levantamiento. Aquí lo están haciendo con una estación, pero se podría hacer con un nivel de ingeniero también. Esta imagen que está bien rara es como para dar un ejemplo de cómo sería el trabajo de terreno para ubicar un canal como ese. ¿Ya? Entonces se supone que en esta imagen hay una quebrada existente, y en esa quebrada van a aprovechar de diseñar un canal revestido. Antes de que esté hecho el diseño, uno va a terreno y no hay nada, está solamente esta quebrada. Entonces, lo que hay que hacer ahí es ubicar primero dónde estima el ingeniero que va a estar el eje longitudinal, y ahí se van tomando los puntos del eje longitudinal, que en esta foto están en un puntito verde. ¿Ya? Y a medida que voy avanzando en esos puntos, como tengo el equipo puesto acá, aprovecho de tomar al tiro los puntos necesarios hacia la izquierda y hacia la derecha, que me van a permitir dibujar el perfil transversal. Voy anotando los datos y los lleno en una cartera o en un registro, como el que está mostrado aquí en esta figura de arriba. Si se fijan, es casi igual a lo que hacíamos antes. Están el nombre del punto. Estas dos columnas aparecen ahora porque sirven para anotar los perfiles transversales. Y las lecturas son lecturas atrás, intermedia o adelante. Y están las dos columnas de las cotas.
y las observaciones, que es importante que yo vaya colocando aquí observaciones en el terreno. Entonces esto se llena igual que lo que vimos antes y las cotas se calculan de la misma manera. Y hacemos en forma simultánea las dos cosas, el perfil longitudinal y el transversal. Entonces en esta figura es un ejemplo de cómo podría haber, aquí dice tipógrafo, me equivoqué ahí en el corrector automático, seguro me puso tipógrafo, es topógrafo. Muestra un topógrafo usando un equipo y las miras para tomar los datos y después calcular las cotas de los puntos. Después que tengo calculadas estas cotas de los puntos, con esa información dibujo el perfil. Si se fijan acá agrega dos columnas de distancia que están a la izquierda o a la derecha. Se supone que están a la izquierda o a la derecha del punto que está en el perfil longitudinal. Entonces vamos a ir explicando cómo se avanza en terreno con esto. Por ejemplo, aquí hay un punto en el perfil longitudinal, aquí al medio se supone que hay otro punto. Que serían los que están con números. Por ejemplo, este 2 podría ser el que está aquí en el centro. Después dice que hay un punto A y un punto B. El punto A está a 5,55 a la izquierda del eje longitudinal. Eso quiere decir que a partir del eje longitudinal hay 5,5 metros hasta ese punto. Se toman los puntos que correspondan de acuerdo al cambio de nivel del terreno natural. Entonces, en este terreno natural, el fondo es más o menos plano, aquí hay un talud inclinado, por lo tanto tengo que tomar un punto abajo, un punto arriba, y aquí después viene una superficie plana, por lo tanto también tengo que tomar un punto hasta donde llega la superficie plana. Y voy anotando las distancias desde el eje hacia la izquierda. O sea, yo anoto aquí punto A, agarro la wincha y mido de aquí hasta aquí 5,5, y eso lo anoto. Y anoto la lectura en la mira. El siguiente punto, 5 metros más, lo anoto aquí y anoto la lectura en la mira. Después hay un punto C, que podría ser ese, o otro punto A, B, C, tendrían que ser esos tres, no están puestos todos los datos. Y cuando ya termino hacia un lado, empiezo hacia el otro lado. Del eje longitudinal, me corro hasta acá, tomo el primer punto, otro punto arriba, otro punto más acá. La cantidad de puntos va a depender de la forma del terreno. Se toma un punto en cada cambio de pendiente, como mínimo, y un punto al final de la faja. Y eso se lleva a un perfil transversal. Ese perfil transversal me va a mostrar qué pasa con el terreno en esa que está dibujada ahí como línea azul, representa dónde me va a quedar el perfil transversal. Va a ser un corte por esa sección. Y eso se hace cada cierta distancia. Cuando yo mezclo las dos cosas, en este caso que sigue siendo el canal, se supone que aquí hacia la izquierda están los puntos que yo vi en la otra imagen. El terreno natural es esta línea negra más gruesa, esa, que es irregular, por eso se supone que es el terreno natural. Y la línea azul representa dónde va a quedar el canal, el diseño del canal. Eso corresponde a un perfil tipo. Ese perfil tipo va a ser siempre igual, por eso se llama perfil tipo. La parte de arriba del perfil tipo corresponde a esa línea. No está dibujado el espesor de las losas, aunque podría estar. No está dibujado para no complicar más la imagen, ¿no? La base, el relleno, todo eso se detalla en los planos de perfil tipo. Y este perfil tipo, como es un canal, lo más probable es que tenga pendiente longitudinal. Pero como aquí me está mostrando solo el corte transversal, la información que voy a sacar de acá puede ser cuánto tengo que rellenar aquí arriba, desde el terreno natural hasta donde tengo que construir
el pavimento que va aquí al lado. Acá es casi igual. Aquí tengo que hacer una pequeña excavación. Aquí un relleno chiquitito. Acá tengo que cortar todo eso que sobra. Y acá tengo que hacer otro relleno. Entonces aquí yo puedo calcular las superficies de relleno y las superficies de corte. Me avisan si de repente cambio las palabras, porque para que nos pongamos de acuerdo, en las obras viales y en otro tipo de obras de este tipo, a las excavaciones uno les dice corte. Y donde uno hace relleno se llama relleno o terraplén. Son sinónimos. Voy a tratar siempre de hablar de corte y relleno, para que no nos enredemos. Aquí hay relleno, lo verde sería corte, lo azul relleno, corte, y ahí hay otro relleno. Así queda dibujado como perfil transversal. Y hay perfiles transversales cada 25 metros. Entonces la idea de esto es que yo puedo calcular el área de corte de este perfil, y para eso yo la sumo. Sumo esa y con esa. Y tengo una cantidad de metros cúbicos de corte y una cantidad de metros cúbicos de relleno. Y yo tengo que ver qué pasa en el perfil siguiente. Y hago lo mismo, calculo el corte y el relleno del perfil que está hacia adelante. Como áreas de corte. Un área de relleno aquí y un área de relleno en el perfil que va a estar más adelante, ¿cierto? Y para calcular el volumen, como yo sé la distancia entre los dos perfiles, saco el promedio, el área de relleno que hay aquí, le saco el promedio con el área de relleno que hay en el otro corte, y la multiplico por la distancia y obtengo el volumen entre los dos perfiles. Así se van calculando los movimientos de tierra. Los volúmenes, en realidad estamos calculando los volúmenes de corte y de relleno. ¿Se entendió más o menos en qué consisten los perfiles transversales y longitudinales? Sí, profesor. Entonces vamos a seguir de inmediato con el cálculo del movimiento de tierra. Esto es lo mismo de ese corte fue porque está dividido en dos PowerPoint. Les voy a mandar los dos por correo para que lo tengan escrito también, además de la grabación. Entonces, como igual que en el perfil longitudinal, acá no puedo calcular el volumen, solamente puedo calcular áreas. Para calcular el área es calcular el área de esa figura geométrica. ¿Ya? En mi época lo hacíamos a mano, en un papel milimetrado. Y era complicado porque tiene distintas escalas, ¿se acuerdan? Entonces hacerlo a mano es súper lento y súper trabajoso calcular el área de cada figura geométrica, una por una. Entonces, ahora que estamos más avanzados, es más fácil calcular eso en el AutoCAD. Como vamos a tener el proyecto dibujado en AutoCAD, yo puedo calcular las áreas de esa figura de distintas maneras con las propiedades del programa. O sea, es más rápido de calcular. Se puede hacer a mano, como les digo, pero requiere harto tiempo. Entonces la gracia ahora es que nosotros calculemos esas áreas y en base al perfil que viene podemos calcular los volúmenes. Se supone que hay una forma, en los proyectos de pavimentación sobre todo, nos vamos a encontrar con este tipo de perfil transversal. No están escritos los cuadros con las cotas y las distancias, porque es un ejemplo de cómo se calculan las coordenadas. Pero en este caso, esto se supone que aquí abajo está el terreno natural y aquí hay un terraplén, o sea, hay un relleno. Yo necesito calcular el área de esa figura. Ahí hay distintas formas. Esta figura es una fórmula que se supone que sale
a partir de los datos del perfil, con las distancias y las diferencias de altura, pero es muy complicada esta fórmula, yo nunca la he podido usar. Y es poco práctica porque es mucho cálculo. Imagínense con una calculadora haciendo todo eso para cada figura del perfil. Entonces, supuestamente se puede hacer a partir de esa información, pero yo no lo recomiendo. Y ahí está la explicación. Y se hace una matriz que se van calculando cruzados los productos. Es re complicado. La otra forma es, como esto está dibujado en un plano, uno le puede calcular el área midiendo la distancia y los anchos y calculando las figuras geométricas que correspondan. La idea es calcular el área. Si esto es todo relleno, como sale acá, como en un terraplén, toda esta área se suma después y obtengo el área total de relleno de este perfil. Como el terreno va cambiando a medida, en el terreno natural, a medida que yo avanzo por el perfil longitudinal, por el eje longitudinal, me puedo encontrar con distintas situaciones respecto a la forma del terreno, por donde pasa el eje. ¿Ya? Entonces estas son las secciones típicas que hay en los perfiles transversales. Si yo quiero calcular movimiento a tierra, por ejemplo. Siempre hay dos líneas. Una línea se supone que es la línea del terreno, en este caso es la que está aquí arriba, y la línea de abajo es la que corresponde al perfil tipo, en este caso una calle. Si se fijan, ahí está dibujada la forma de la calle. Significa que en mi proyecto la calle pasa a esa cota, por lo tanto yo tengo que sacar toda esa tierra. Y estos taludes resultan del estudio del ingeniero, de inclinación. Entonces la idea es que yo calcule esa área. En este caso es un perfil que solamente corte. Aquí abajo hay un perfil que solamente es relleno o terraplén. ¿Por qué? Porque el terreno natural está aquí abajo y yo necesito colocar mi calle aquí arriba, por lo tanto tengo que rellenar todo ese espacio. Y se producen situaciones mixtas, en que a lo mejor la pendiente del terreno provoca, en este caso, un corte, que se llama corte en ladera, cuando estoy cortando contra la inclinación del terreno natural. La línea de arriba del terreno natural, este es el perfil tipo, y esa línea se genera por el talud que tengo que darle a la tierra para que no se desmorone contra la calle. Este también solamente es corte, y puede darse a media ladera, se llama, cuando una parte del perfil es corte, que sería esta de aquí, la línea segmentada en este caso del terreno natural, y aquí el proyecto está por arriba, por lo tanto todo eso es relleno o terraplén. Entonces en este perfil transversal yo tengo un área de relleno y un área de corte. Entonces en ese caso es un poquito más complicado calcular el volumen cuando tengo estas situaciones de perfiles mixtos. Entonces tienen que acordarse que cuando estoy analizando un proyecto en base a perfiles longitudinales y transversales, yo tengo muchos perfiles transversales y tengo que ir analizando lo que pasa entre un perfil y el siguiente. A medida que yo voy avanzando, analizo entre un perfil y el otro. Y lo que dice aquí abajo es que para calcular los volúmenes, yo los separo, calculo por separado el volumen de corte del volumen de relleno. Aquí en vez de relleno dice terraplén, acuérdense que es lo mismo. Los calculo por separado porque cuando yo hago un presupuesto, tengo que evaluarlos por separado. Independiente que yo después ocupe el material de excavación como relleno. No sé si me explico. Se hacen por separado los dos volúmenes. Para hacer eso tenemos que primero calcular el área que se ubica entre la línea de terreno y la línea del proyecto. Y ahí yo veo si es corte o relleno.
Y eso se puede hacer de distintas maneras. Aquí salen 3. Por figura geométrica, que en ese caso es cuando uno lo hacía en papel, que uno agarraba un papel milimetrado transparente, lo ponía aquí arriba del plano y calculaba el área de la superficie que me interesaba calcular. Se puede calcular por coordenadas, que es esa fórmula matemática muy larga, que yo hallo que no, a mí nunca me ha dado resultado. Y lo más práctico es dibujar los perfiles en AutoCAD, o usar los que ya vienen dibujados en el proyecto. Y a esos perfiles yo les calculo el área usando el AutoCAD. Como comentario anexo, es bueno que traten lo más posible de empezar a practicar con el AutoCAD. Yo creo que en esta época es como una exigencia. Cuando uno entra a trabajar, casi todos los trabajos te van a pedir usar por lo menos AutoCAD como usuario, no tanto como dibujante, sino que saber usar el AutoCAD para cosas básicas. Entonces yo les recomiendo que vayan practicando con el AutoCAD, que traten de instalarlo, para que lo puedan empezar a usar. Hay un ramo igual de computación aplicada, no sé si ustedes ya lo tuvieron. Y hay otro... Ya lo tuvimos, profe. Ya tuvimos esa opción de AutoCAD, todo eso. Ya, entonces es importante que lo practiquen, porque todo lo que no se Inclusive practica se el olvida. programa también lo facilitaron. O sea, yo todavía tengo el programa porque lo pasaron ahí en el instituto. Ya que bueno, igual si quieren lo pueden descargar de la página de Autodesk, la versión educacional que es gratis y que dura 2 años y es la última versión. La única diferencia es que si ustedes imprimen un plano les va a aparecer ahí un mensaje que es versión educacional. Pero lo importante es que lo vayan practicando, porque todas estas cosas ya no se hacen a mano. Todos estos cálculos uno los hace a partir del AutoCAD. Y muchas cosas de las obras también. Entonces eso es como lo más práctico, usar el AutoCAD para calcular las áreas. Que si no los problemas son eternos. Yo trabajo más con SketchUp. Con ese trabajo más yo. Sí, pero sí, el SketchUp también es bueno me imagino que para todo lo que es edificación. Ahora la gracia que tiene el AutoCAD es que la mayor parte de los planos que llegan a las obras, por ejemplo, todos los planos de pavimentación, van a venir en AutoCAD o en otros programas de ese tipo, como el Civil CAD. En SketchUp llegan imágenes en 3 dimensiones, pero la parte de la planimetría está normalmente es más común verla en AutoCAD y en otros programas que están apareciendo ahora, como el Revit. Entonces, bueno que vayan igual tratando de practicar con el AutoCAD. Por ejemplo, para ubicar una edificación, en vez de estar midiendo los planos con escalímetros, uno puede ubicar usando el AutoCAD. Con el SketchUp creo que también se puede calcular superficie y volúmenes. Sí, yo más que no lo ocupo por eso, porque yo hago todo el diseño en SketchUp y después me tira todos los volúmenes y los metros cuadrados, el material, todo eso. Sí, pues si para eso es bueno, es súper bueno el SketchUp. Es parecido al Revit. El Revit es otro programa que también hace cosas parecidas. Pero como les digo, igual tienen que saber usar AutoCAD porque el 90% de los planos que andan en las obras están hechos en AutoCAD. Entonces, por lo menos saber ocuparlo, saber cómo sacar una impresión, cómo sacar un detalle, cómo estudiar los planos mirándolo en el AutoCAD. No necesitan saber a lo mejor dibujar perfecto, pero sí moverse dentro del AutoCAD, cambiar las imágenes, calcular las áreas. Y los que diseñan, los ingenieros, tienen software especializado en pavimentación que podrían hacer todos estos cálculos automáticamente. Pero esos normalmente no están disponibles tan fácil en las obras. Para efectos nuestros, sabemos que tenemos que calcular las áreas, que ahí nosotros nos arreglaremos cómo calcular estas áreas, que si se fijan quedan unas figuras bien extrañas.
calcularla a mano es súper lento porque yo tendría que calcular aquí, por ejemplo, calcular el área de un triángulo, después sumarle el área de de un rectángulo y después calcularle el área de este otro triángulo. Y ahí voy perdiendo precisión. En cambio, con el AutoCAD dibujo una polilínea, le pongo las propiedades y me aparece el área, independiente de la forma, que sea complicada o no. Ya, entonces ahora tenemos que ver la parte numérica. ¿Cómo se calcula esta cuestión? Después que yo calculo las áreas de los perfiles, que es el cálculo del volumen. Como les digo, todas estas cosas también, después ustedes si llegan algunos a especializarse en obras viales, hay software que hacen esto. Yo voy a enseñarles cómo se hace usando manualmente, digamos. Pero los programas que hacen diseño de pavimento usan unos software que permiten calcular toda esta área automáticamente. Pero siempre es bueno saber cómo se hace a mano por si algún día nos quedamos sin electricidad y tenemos que hacer todo a mano de nuevo. Es bueno saber de dónde vienen los cálculos. Y es una cosa geométrica nomás. Ya, sigamos. Entonces, para el cálculo de los volúmenes, nosotros usamos perfiles transversales que están consecutivos, ¿cierto? Cuando se calcula el volumen usando la área se usan dos perfiles transversales consecutivos, usando la distancia entre ambos perfiles. ¿Ya? Voy a volver para atrás. Ah, no, tengo en esta clase el perfil longitudinal. En esta imagen se supone que aquí, no sé si alcanzan a ver bien las letras chicas, donde dice A1, hay una figura geométrica que es un perfil transversal. Aquí está dibujado en perspectiva para poder explicar las fórmulas. Entonces se supone que yo agarro la información del perfil transversal que está acá y calculo el volumen respecto al perfil transversal que viene, que estaría en esta parte. Este es un ejemplo en que los dos perfiles tienen relleno. La línea de abajo es la línea del terreno, esta línea que está hacia arriba es la línea del proyecto, por lo tanto aquí hay un área de relleno, que yo la calculo en el perfil transversal. Y 20 metros más allá, por ejemplo, donde está el siguiente perfil, que es este que dice A2, que ahí está la línea del terreno, y arriba está la línea del terreno del proyecto, también es solamente relleno. Cuando los dos perfiles son solamente relleno, el volumen de relleno total que hay desde este perfil a este otro perfil es re fácil de calcular. ¿Cómo se hace eso? Se calcula el área de este perfil y se anota como A1. Se calcula el área de relleno del otro perfil que está en la otra punta. Que sería ese, que es el A2. Y después calculo el volumen de ese prisma que se genera ahí, ¿cierto? Con las dos áreas. ¿Cómo hago eso? Calculo el área promedio y la multiplico por la distancia. Y eso me da el volumen de este prisma. ¿Ya? El área de aquí, que es esa fórmula, el área 1 más el área 2, dividido por 2, que es como calcular el área promedio, lo multiplico por la distancia que hay de aquí hasta acá, y con eso calculo el volumen. Es súper fácil. ¿Se entendió esa explicación de cómo se calcula el área de esta figura que está aquí puesta en perspectiva? Sí. Esta área más la otra área, el promedio, lo multiplican por la distancia. Y pasa Claro. lo mismo. Profe, hay que saber calcular la polilínea nomás. O lo pueden calcular a mano también, pues. A manopla, ¿cierto? Pero ahí es demoroso porque tienen que tener un papel milimetrado, tienen que dibujar el perfil o tomarlo de un plano. Claro. Así que yo creo que lo más rápido es dibujar la polilínea y le calculan el área. Le piden las propiedades y les da el área.
O sea, dibujan una polilínea siguiendo la forma del perfil. Aparte que los perfiles ya vienen dibujados, pues entonces ustedes hacen la polilínea sobre el perfil y anotan el área ahí mismo en el plano. Y les queda la información al tiro escrita. Cuando ya salí de ese problema de calcular las áreas, tengo que calcular los volúmenes. Entonces tengo varias situaciones. Estas dos son las más sencillas. Cuando los dos perfiles, en este lado de la izquierda, los dos perfiles son de relleno. Y a este otro lado, los dos perfiles son perfiles con corte. Cuando yo uno los dos perfiles, se me genera una trinchera. Entonces yo aquí estoy calculando el volumen de ese espacio que sería excavación. Claro. Y se hace de la misma forma. El área de este perfil más el área de este otro perfil Por el largo. por el largo y dividido por 2. Porque es el promedio de las dos áreas multiplicado por el largo. Eso da el volumen. El volumen de ese espacio vacío que queda dibujado aquí. Y eso se va anotando por separado. O sea, yo cuando tengo esto y digo entre el perfil, estoy hablando de esta imagen de la izquierda, en esta imagen de la izquierda yo digo entre el perfil A1 y el perfil A2 hay un volumen de relleno que es igual a tantos metros cúbicos. Y lo anoto volumen relleno igual tanto. A lo mejor unos 5 o 6 perfiles más allá, la cuestión se me transforma y se me convierte en esto. Que en vez de rellenar yo tengo que excavar. Los dos perfiles son de excavación, por lo tanto aplico una fórmula que es casi igual, pero que me va a dar el volumen de excavación, o de corte, como quieran llamarlo. Ahí están dibujadas las figuras geométricas para que sea más claro, porque de repente aquí este mono no está muy claro. Aquí hay un mono que yo estoy calculando relleno, y en el otro mono estoy calculando excavaciones. Es lo mismo que les dije recién aquí. Claro. Corte y terraplén. Sí. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero después nos encontramos con el siguiente caso. Que tenemos una parte, esta figura, se me está echando a perder el mouse. Esta figura es un poco más, visualmente un poquito más enredada. Se supone que esta línea que va hacia allá, por ejemplo, representa como el eje longitudinal, está aquí en medio siempre. Aquí está ese eje longitudinal corresponde a la calle que está proyectada. Pero aquí se da el caso en que el terreno natural, en este perfil está aquí abajo, y en el perfil siguiente el terreno natural está por arriba de la calle. Por lo tanto, en esta punta se genera una excavación, Corte. y a este lado de acá se genera un Terraplén. relleno, o un terraplén. ¿Se entiende? Sí. Cuando tenemos esta situación, yo estoy calculando el volumen que hay entre los dos perfiles. Por lo tanto, cuando yo tengo un perfil que tiene solamente relleno y estoy comparándolo con un perfil que tiene solamente corte, se me van a formar los dos volúmenes. Entre este punto y este voy a tener un volumen de relleno y un volumen de corte. Entonces voy a tener estas dos fórmulas. Aquí ya se me van a generar dos volúmenes en este tramo. Una parte que está aquí, que es relleno, y la parte de allá, que es corte. Y esta fórmula uno las puede tener anotadas por ahí para que no se olviden. ¿Cómo se calcula el volumen de corte? Es el área de corte, que es el área de un perfil, del que está con corte, sería el de allá. El volumen de corte es el área de corte al cuadrado, dividido por el área de corte más el área de relleno, multiplicado por la distancia y dividido por 2. Y el volumen de relleno es una fórmula parecida, pero aquí arriba lo que va al cuadrado es el área de relleno. El área de relleno sería esta área de aquí, el área del perfil transversal, siempre estamos hablando. Entonces uno agarra esa área, la calcula. Después calcula el área de corte, que está ahí arriba.
Eso yo uno lo tiene calculado y después le aplica esta fórmula y se obtienen volumen de corte y volumen de relleno. Mm. O sea, en este caso, cuando tenemos esos dos perfiles, que uno es corte y otro es relleno, se nos van a generar estos dos volúmenes. Ah, ah. ¿No es cierto? Entre este punto y 20 metros más allá, hay una parte que tiene corte y otra parte que tiene relleno. Por lo tanto, tengo que usar las dos fórmulas. Acuérdense que yo los calculo por separado. Y después viene este otro caso, ese, Mm. en que aquí el mismo perfil transversal está a media ladera. Por lo tanto, en el perfil transversal se me genera una parte que es corte y otra parte que es relleno. Y ahí yo tengo que calcular el volumen entre este perfil y este otro. Lo normal es que en los planos de perfiles transversales estén dibujados así. Normalmente están dibujados uno arriba del otro. Y coincide el eje longitudinal. El eje longitudinal se supone que es el mismo para todos los perfiles. ¿Qué? Y el perfil, me dieron ganas de bostezar. ¿Quién fue, Ramón? Me pegaste el bostezo. No, profe, estoy con la mano en la boca. Ah, No, y bueno, estoy comiendo dulce. si no, para ponerme la mascarilla. Estoy comiendo dulce. Entonces, los perfiles, aquí en este ejemplo están identificados perfil 1, perfil 2, perfil 3, perfil 4. Y están cada 20 metros. Esa es la información del proyecto. Este es un ejemplo, creo que sí está resuelto, está con las fórmulas para resolverlo. No está resuelto, pero está como para resolverlo. Que yo pensé que lo íbamos a alcanzar a hacer ahora, pero no sé si lo iremos a alcanzar a hacer en media hora. Entonces la idea es que yo comparo un perfil con el siguiente. Aquí vamos a tener que partir de abajo para arriba porque aquí está el perfil 1, 2, 3, 4. Da lo mismo ese orden, pero se supone que yo analizo primero entre el perfil 1 y el perfil 2. La distancia aquí me dice que es 20 metros. Y aquí hay una forma de dibujo bien extraña, que está como con gráfico. Se supone que ahí está la medida, que es la información que traen los perfiles transversales, del eje longitudinal, tantos metros para la izquierda y tantos metros para la derecha. Entonces, si yo quisiera resolver esto, yo tendría que empezar a calcular las áreas. De distintas formas, pero yo tengo que calcular las áreas. Ahí veo yo cómo lo hago. Si lo hago a mano, con una regla, midiendo los valores a partir de este gráfico. Por ejemplo, aquí yo podría saber que desde este punto hasta este punto, más o menos hay 10, 11, 12, 13, un poquito más de 13 metros. De alguna forma yo tengo que calcular el área, y aquí voy a tener área de relleno 1, y aquí voy a tener otra área de relleno. Cuando yo haga este con este, los dos van a ser área de relleno, por lo tanto los puedo hacer de una sola vez. En cambio, en este caso, esta figura es un poco más complicada, porque si ustedes se fijan, este perfil transversal está a media ladera. Tengo que calcular por separado esa área de corte y esa área de relleno. Y aquí aparece una línea auxiliar. Esta línea auxiliar uno la traza donde está este punto, ese punto de cambio dependiente, donde pasa de corte a relleno. ¿Por qué se hace esa línea? Porque yo ahora tengo que comparar esa área AC1 con el área que hay desde ese mismo punto hacia acá. Esa sería el área AC2, desde esta línea segmentada para allá. No del eje longitudinal. El eje longitudinal es una referencia, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Porque yo tengo que calcular corte con corte. Ahí ocupo la fórmula normal. Pero a este otro lado yo tengo que calcular relleno con corte. Por lo tanto, tengo que trabajar por separado. Ese segmento lo tengo que calcular separado de este otro.
a este lado me van a salir 2 fórmulas y a este lado me va a salir una. Entre este y este voy a tener un volumen de corte solamente, ¿cierto? Entre este lado de la línea segmentada y este otro perfil, los dos son de corte, por lo tanto ocupo la fórmula esta área más esa otra área dividido por 2 multiplicado por la distancia. En cambio, a este lado, de esa línea segmentada para acá, yo voy a tener relleno y corte. Por lo tanto, a este lado me va a salir un volumen de corte y un volumen de relleno. Después tengo que sumar el volumen de corte de este lado con este otro lado, y ahí tengo el volumen de corte total, y el volumen de relleno va a estar calculado. Esa línea segmentada se hace lo mismo con el que viene. Esta área de relleno 3 es el área que hay hasta la línea segmentada. Con esa área y esta área se calcula el relleno. Relleno es fácil, es una sola fórmula. En este otro lado es área relleno con área de corte. Aquí voy a tener 2 valores. Un corte y un relleno. Después tengo que sumar los 2 volúmenes de relleno. Y de aquí para abajo es fácil porque aquí es todo relleno y aquí también es todo relleno. Por lo tanto, aquí puedo calcular toda esa área con toda el área de arriba, con la suma de esos dos. La divido por 2 y la multiplico por la distancia. Entonces, entre este y este es fácil. Entre este y este es un poquito más largo, igual que entre este y este. Entonces a eso tenemos que ponerle número. Porque si no, esta explicación teórica se ve muy difícil, y no es difícil, es cosa de ponerle número, hacer un ejercicio, y se van a dar cuenta que no es difícil. Hay que ser ordenados y para anotar los datos. Y aquí está la fórmula. Por eso yo les quiero hacer un ejercicio con números, para que no nos enredemos con tantas fórmulas. Se analiza primero el perfil 1 con el perfil 2. Se supone que ya las áreas las calculamos. Lo que sí no está bien clarito en este dibujo es que el área de relleno 2 corresponde a esta figura, hasta la línea segmentada. Y el área de relleno 3 es de la línea segmentada para acá. Profe, pero ahí no quedaría un vacío ¿A dónde? No, entre las dos líneas segmentadas. no, es que la línea segmentada que está aquí al medio es solamente de ¿Ya? dibujo. Representa Ah, la ya. posición del eje longitudinal. Ah, ¿Viste ya, que aquí la distancia es 0? sí. Porque del eje longitudinal se mide para la derecha o para la izquierda. Sirve para eso nomás. Ah, ya, perfecto. Pero para Ya. calcular las áreas, no, en este no es necesario separarlas, porque son relleno. Las puedo ocupar todas juntas. Estoy aquí abajo, ¿cierto? Esa Ujú. línea segmentada la voy a ocupar cuando me encuentro en este caso. Esta la hago relleno. Toda el área Completa. completa, le sumo toda esa área completa, la divido por 2 y la multiplico por la distancia, que es lo que dice esa formulita que está ahí, pero esto no lo vean como fórmula, lo vamos a hacer con números para que les quede claro. Ya. Y este otro caso es más complicado, aquí se genera la línea segmentada esa, y hay que dividir la área en 2. Y después el resultado es que hay que sumar todos los volúmenes de corte entre cada uno de los perfiles, y ahí ya tengo los volúmenes de corte totales. Y los volúmenes de relleno total también los tengo ahí totales. Eso es. No sé si alcanza a hacer al tiro el ejercicio. Yo creo que no. ¿Por qué no nos hace una clase entera con puro ejercicio, profe, mejor? Digo, Si, yo no sé. si en hacer este ejercicio se nos va a ir media clase. Yo ¿Ve? creo que esto es. Ahora, esto tiene que ver también con obras viales. Yo creo. Tiene mucho que Está ver. relacionado. Entonces vamos a dejar esta clase hasta aquí. Todavía no me voy a desconectar, pero esta parte vamos a hacer ejercicio en la próxima sesión, que nos vamos a poner Sí, de bueno. acuerdo qué día es.
No sé si tienen alguna duda antes que termine de grabar, para que quede en la grabación respecto a la materia esta que vimos. Profe, cuando hagamos el ejercicio este, ¿usted va a tener calculada la polilínea? Sí, le voy a dar las áreas. ¿Cierto? Sí, le voy a dar las áreas. Igual le voy a mostrar a lo mejor con el AutoCAD cómo se hace Claro, ¿cómo se para que tengan una idea, pero acuérdense, es un poquito más complicado porque acuérdense que están dibujados a distintas escalas en los planos reales. Sí, Por eso hay que hacerlo como ejercicio para poder explicar todo eso. claro. A lo mejor si nos da la altura, el ancho, el alto, la podemos calcular nosotros con geometría. Sí, pues sí, en años anteriores cuando les puse un ejercicio así, con estas líneas pueden calcular las áreas, pero tienen que Claro, tenerlo impreso para poder, si sí. lo quieren hacer a mano hay que imprimirlo. Y ahí podrían medir para la izquierda y para la derecha. Pero ese es un trabajo muy arduo, que es más útil que aprendan las fórmulas y después ustedes ven si la calculan a mano, yo creo que la van a calcular siempre con el AutoCAD. Ya, entonces eso sería esta clase. Voy a parar la grabación.